mano con la justicia, trabajo, compromiso y transparencia. Corte Superior de Justicia de Junín, credibilidad, rumbo al centenario. Vamos a hablar acerca de la pensión de alimentos. Bienvenida a su casa, a la casa 15. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, primero vamos a contextualizar un poco este tema porque hablando en términos jurídicos, ¿qué es la pensión de alimentos? Bien, hablando en términos jurídicos, alimentos implica todo aquello que necesita un ser humano para subsistir. Por ejemplo, alimentos propiamente dicho, salud, vivienda, educación, ¿no? Incluso la ley establece esparcimiento. De forma coercitiva, ¿cómo aplica esta ley de pensión de alimentos y para quién? La pensión de alimentos está dirigida a las personas que incumplen sus deberes, sea como padres, sea como hijos, porque, ojo, el artículo 424 del Código Civil establece que quienes están obligados a dar alimentos son los esposos, los ascendientes y los descendientes, es decir, padres y también hijos hacia sus padres ancianos, por ejemplo, ¿no? Eso, porque normalmente cuando se habla de pensión de alimentos, muchos, digamos, conectamos o nos recordamos de los padres, pero no de los hijos. Entonces, vamos a enfocarnos primero a los padres y después hablamos de los hijos. En los padres, dígame, ¿desde cuándo tiene que, digamos, empezar a pasar una manutención a su pareja? ¿Desde que está embarazada? ¿Desde que ya se dio la concepción del bebé? El Código de los Niños y Adolescentes establece que también la madre durante la etapa de gestación tiene derecho a alimentos, y el Código Civil, obviamente. Entonces, también hay un pago por los gastos de pre y posparto, que también tiene derecho a la madre, porque también hay gastos pues en el parto, ¿no? Medicamentos, durante la gestación, la alimentación especial que necesita la madre, las vitaminas y todo lo que concerniente. No todos los partos son, digamos, en el común sentido tranquilos, sino hay algunos embarazos que son difíciles, sí, embarazos de alto riesgo, y que merecen una atención especializada. Entonces, de acuerdo a cada caso en concreto, también ese derecho tiene la madre. Y a partir del nacimiento, el niño, ¿no? ¿Ha habido casos de repente aquí en la región, doctora, en la que los padres hayan denunciado a la madre por de repente el abandono y no le pasa una manutención al hijo? Así es que el porcentaje más grande es que los padres muchas veces abandonan a los hijos y son ellos los que incumplen sus obligaciones alimentarias. Pero también existen madres que hacen lo mismo, ¿no? Abandonan a sus hijos, dejan a sus hijos con el padre e incumplen sus obligaciones. La Constitución en su artículo 6 establece que la obligación de dar asistencia, protección y seguridad a los hijos es tanto el padre como la madre. El padre como la madre. Y hablando ya, digamos, de una condena, ¿cuál es, digamos, el tiempo mínimo y el tiempo máximo de una condena que se le puede dar a un padre por no pasar, o a una madre por no pasar, digamos, la manutención al hijo? Miren, primero está el trámite en el Juzgado de Paz Letrado, que es el competente para el tema de la pensión de alimentos. ¿Ya? Ahí el trámite es, se presenta la demanda, se corre traslado al demandado, él puede contestar o no, luego se señala una fecha de audiencia. Una vez cumplida la audiencia, sea en la misma audiencia o en el lapso de 5 días posteriores, el juez de paz letrado tiene que emitir una sentencia. Ahora, lo que usted me está preguntando ya es en el ámbito penal. Sí, en el ámbito penal. Que ya se da como consecuencia de la falta de cumplimiento de una sentencia, ya en la etapa de ejecución. Cuando ya hay una sentencia consentida o ejecutoriada donde se ha establecido una pensión de alimentos y aún así el demandado no cumple con dar alimentos, la parte demandante puede pedir una liquidación de todos los devengados, de todos los meses que se han incumplido. Una vez que se liquida, se aprueba esa liquidación, se le requiere el pago en el plazo de 3 días. Y si incumple, el apercibimiento es remitir copias certificadas al Ministerio Público para que se instaure el proceso penal
por el delito de omisión a la asistencia familiar. Es ahí recién que este proceso pasa a un juzgado penal y es el juez penal quien caso por caso va a establecer si el delito que ha cometido esta persona que ha incumplido con el proceso de alimentos merece pena privativa y los años correspondientes, ¿no? Muy bien, y tenemos una pregunta por ahí, Rodriguito, yo sé que también está inquieto, bueno, nuestros conductores, Aralí y Rodrigo, tienen también estas inquietudes. Rodrigo, por favor, te escuchamos, hermano. Bueno, tenemos una pregunta en redes sociales. Nos dicen, durante el proceso judicial, ¿no podré recibir algún monto mensual? Así es. Nuestro Código de los Niños y Adolescentes, nuestro Código Procesal Civil inclusive, establecen que una vez presentada la demanda de alimentos, la parte demandante puede solicitar o incluso, ¿no?, de oficio el juez a los 3 días de haber admitido la demanda tiene que abrir un cuaderno que se llama asignación anticipada de alimentos. Entonces, mientras dure el proceso, se garantiza de que el que requiere alimentos ya esté recibiendo una pensión, ¿no? Eso es más fácil, por ejemplo, cuando se trata de un trabajador dependiente, ya sea del sector público o sector privado, porque ya no se le tiene que requerir que vaya a un banco y pague, simplemente se cursa un oficio a su centro de trabajo para que le descuenten por planilla y directamente se abra una cuenta de ahorros en favor del alimentista y se deposite el monto que el juez establezca para que vaya gozando de su pensión de alimentos. Qué ilustrativo en realidad saber esto, pero también tenemos una pregunta de Aralí, que también tienes una inquietud. Así es, buenas tardes, doctora. Queríamos hacerle una pregunta también por redes sociales. Me están preguntando desde qué etapa de la gestación, o es decir, de la etapa prenatal, cubre esta pensión de alimentos, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? En realidad, desde el momento desde la concepción, la madre requiere de cuidados especiales, tanto en salud como en alimentación. Entonces, ella podría pedir una pensión de alimentos para toda esta etapa de gestación, desde el momento de la concepción, desde el momento que tiene la noticia de que está embarazada. Ahora, los gastos pre y postparto también se tienen que pedir porque el mismo parto, sobre todo si es particular, si no se cuenta con un seguro, tiene un costo, ¿no? Y si es en un hospital tiene un costo, aunque sea mínimo, pero tiene sus costos. Tiene un ¿no? costo, de todas maneras. Muchas gracias. Y ahora pues, digamos, vámonos al otro lado. Y yo estoy muy preocupado, la verdad, porque aquí en Huancayo se ha visto demasiados ancianos que están desvalidos en las calles. Muchas veces no, las personas solo tienden a pasarles, digamos, unas monedas. Y incluso conozco el caso de un anciano que vende en la calle Real y Breña, que está vendiendo todo el tiempo exámenes de admisión y que probablemente tenga hijos, o muchos ancianos por los mercados que tratan de, con la poca fuerza que tienen, subsistir día a día. Entonces, ¿cuál es la orientación o cuáles son los pasos a seguir para que de repente ellos también puedan pedir una pensión? Así es, así como los niños menores de edad tienen derecho a alimentos, también los hijos mayores de edad, pero bueno, ese es otro punto. También nuestros ancianos, los padres, tienen derecho a pedir alimentos a sus hijos que ya son adultos y que tienen la capacidad de asistirlos. Es como un tema de reciprocidad, así como los padres nos han dado alimentos, nos han dado educación durante nuestra minoría de edad, corresponde también a los hijos. Entonces, los padres tienen que, cuando se trata de menores de edad, es necesario hacer la tingencia, no es necesario acreditar el estado de necesidad. La ley establece que hay una presunción de que hay necesidad, porque lógicamente un menor de edad no puede trabajar y solventar sus propias necesidades. En cambio, cuando ya uno es mayor de edad, de los 18 para arriba, tiene que acreditar su estado de necesidad, porque pueden haber padres y ancianos que reciben una pensión, por ejemplo, ¿no?, que pueden solventar sus necesidades, pero entonces ellos tienen que acreditar que de repente, obvio, ya son adultos mayores. Cuando son adultos mayores no se puede conseguir fácilmente un trabajo, que no tienen pensión, ya sea del Estado o de repente de una jubilación de un trabajo anterior. Entonces, en esos casos, el juez va a establecer también
una pensión de alimentos. Al margen de ello, es necesario señalar, no necesitaríamos nosotros estar dentro de un proceso para poder dar alimentos a quienes nos corresponde dar, ya sea como padres a nuestros hijos o como hijos a nuestros padres. Pero lamentablemente la irresponsabilidad hace que todavía necesitemos un proceso judicial para poder cumplir con esa obligación. No, sí, es bastante lamentable en realidad, porque ese sentido de la responsabilidad debería estar, y sobre todo de la conciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros para poder, digamos, ayudar a las personas que de repente en un momento nos ayudaron o viceversa. Es recíproco. Yo le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado el día de hoy en la Casa 15. De verdad que es muy ilustrativo lo que hemos escuchado el día de hoy. De la mano con la justicia, trabajo, compromiso y transparencia. Corte Superior de Justicia de Junín, credibilidad, rumbo al centenario.